Estás entrando en la otra orilla, el lugar donde las certezas se aflojan, donde los mapas seguros se disuelven y la razón baja la voz para que hable otra cosa. Aquí lo real no se limita a lo que se mide. Aquí empieza a escucharse un saber distinto, el saber de la intuición, no como presentimiento vago, sino como facultad del alma, un sexto sentido capaz de orientarnos cuando la lógica se queda sin caminos. Antes de adentrarnos, conviene distinguir tres experiencias que con frecuencia se confunden. La intuición percibe lo que están haciendo. El germen antes de que brote es orientación interior. Es brújula secreta que no dice lo que ocurrirá, pero indica hacia dónde moverse. Como cuando sentimos sin razones claras que alguien es digno de nuestra confianza o elegimos un sendero sin poder justificarlo. La precognición es otra cosa, es anticipación, se experimenta como visión o presentimiento de un hecho futuro, a veces abierto como posibilidad, a veces trágico como destino que no se puede torcer. Es el sueño que anuncia un accidente, el presentimiento que se cumple inexorablemente. La revelación, en cambio, no se busca, irrumpe, es relámpago que desgarra la penumbra, se impone de golpe, como si viniese de otro lugar. Es desvelamiento súbito, no mira hacia adelante como la precognición, ni orienta como la intuición, ilumina lo oculto en el presente o en la esencia secreta de las cosas. Es la epifanía que nos sorprende, con la comprensión inmediata del sentido de una experiencia o con la visión simbólica que abre la conciencia. Podríamos decirlo así: la intuición orienta, la precognición anticipa, la revelación desvela. En este episodio caminaremos sobre todo el territorio de la intuición, ese saber que se enciende en la piel, en la respiración, en una certeza inmediata que no necesita prueba. Veremos cómo Jung la reconoció como función esencial de la psique, como incluso Einstein confesó que la intuición fue decisiva en su trabajo, y también como Nietzsche, distinto a ellos, se dejó arder en revelaciones súbitas, relámpagos que lo atravesaban sin previo aviso. Visitaremos luego dos rostros trágicos de la precognición: Cassandra, aislada en su verdad, y más adelante Chuck, personaje de Stephen King, paralizado por su destino, esperando ser oída. Y terminaremos con lo cercano, cómo escuchar la intuición en la vida diaria, cómo a mí me ha guiado también en la consulta y cómo puede iluminar esas decisiones que transforman el rumbo. Si en algún momento al escucharme sientes que algo vibra en tu interior, guárdalo. Quizá no venga de mí, sino de tu propia intuición, aprovechando este instante para recordarte que siempre estuvo allí. Hay momentos en que la razón llega a un límite, los datos se contradicen, los mapas se rompen y el pensamiento queda inmóvil. Entonces aparece otro saber. Para Carl Gustav Jung, la mente conoce de dos modos: o a través de la sensopercepción, todo lo que captan los 5 sentidos, y este es el territorio de ver para creer, y por medio de la intuición, ese sexto sentido que percibe lo invisible, lo que aún no ha emergido, pero que ya palpita en el horizonte. Jung no veía la intuición como un misterio esotérico,
sino como una función psíquica tan legítima como la de los sentidos. Freud inauguró un continente inmenso, poblado de deseos, sueños y memorias ocultas. Jung, movido por la intuición, se internó en sus montañas secretas, abriendo senderos donde lo simbólico y lo científico no se reducen uno al otro, sino que dialogan con lenguajes distintos. Quizá tú mismo lo hayas vivido, esa certeza súbita de que una relación ya ha terminado o de que un proyecto dará frutos, aunque nadie más lo crea. La intuición genuina no siempre tranquiliza, a veces consuela, otras veces inquieta, pero se reconoce por su cualidad de verdad inmediata. Jung nos deja esto. No conocemos solo con ojos y razón. Hay un canal más, un oído secreto del alma que percibe lo invisible y nos invita suavemente a confiar. Si Jung nos muestra la intuición como función psíquica, Nietzsche conoció la revelación a la cual él llamó inspiración. No escribía como un académico que ordena conceptos, sino como un poeta atravesado por relámpagos. Confesaba que muchas ideas le eran susurradas al oído, aparecían como dictados súbitos, visiones que luego sostenían páginas enteras. De ahí que su obra avance no como un tratado lógico, sino como una partitura de ráfagas y relámpagos. Nietzsche confiaba en sus visiones, pero sabía que eran fuego peligroso. Crean y consumen, pues mientras la intuición se cultiva en silencio como un hábito interior, la revelación no admite preparación, nos atraviesa cuando llega. Bien dirás, filósofos y poetas pueden hablar de intuición, pero en ciencia no manda la razón. No siempre. Albert Einstein lo dijo sin rodeos. No descubrí mi teoría de la relatividad con el pensamiento racional. El germen de la idea vino de la intuición y solo después traté de darle una formulación lógica. Y en otra cita dijo lo siguiente: el intelecto tiene poco que ver con el camino del descubrimiento. Llega un salto en la conciencia, un acto intuitivo que no puede describirse con palabras. Einstein contó que imaginó viajar montado sobre un rayo de luz. Esa imagen, no una derivación paso a paso, encendió el horizonte que después formalizarían las ecuaciones. Primero la chispa, después la teoría. Primero el relámpago, luego el mapa. La ciencia suele presentarse como una escalera ordenada. Las preguntas, las observaciones, la hipótesis, la prueba, la conclusión, la teoría o la ley. Pero en la práctica, muchos científicos reconocen que la intuición abre la puerta y la razón organiza después lo que ya brilló. No hace falta entrar en tecnicismos cuánticos. Basta con recordar que la realidad misma parece desafiar la lógica lineal. Hay fenómenos que se comportan como si respondieran a un lenguaje aún desconocido, cercano al modo en que la intuición nos habla, sin pruebas previas, pero con fuerza inmediata. Quizás el desafío no es elegir entre razón o intuición, sino recordar su orden verdadero. Primero el relámpago, después la fórmula. Hay intuiciones que guían y revelaciones que inspiran. Y también están las visiones que pesan como condena, las que muestran un destino cerrado. Ahí entramos en otro territorio, el de la precognición. Un territorio mítico y trágico, cuyo rostro más inolvidable es el de Casandra. En los pliegues más oscuros de la mitología griega camina Casandra,
hija de reyes que fue bendecida con un don terrible, ver el futuro. Apolo le regaló esa visión como ofrenda, pero cuando ella rechazó su amor, el regalo se volvió condena. Nadie creería jamás sus palabras. Casandra vio la caída de Troya antes de que ardiera, escuchó los gritos, vio la sangre en las calles y advirtió una y otra vez, pero sus palabras se estrellaron contra la burla y la incredulidad. Condenada a saber y a no poder salvar, se convirtió en símbolo de la precognición trágica, ese saber que llega demasiado pronto cuando nadie está dispuesto a escucharlo. Todos llevamos algo de Casandra dentro, ese instante en que sentimos con certeza que algo se aproxima, pero el mundo lo desestima como exageración. A veces callamos, a veces lo gritamos, pero rara vez somos escuchados. Y el dolor no está solo en no convencer, sino en descubrir después que teníamos razón. Un eco moderno de esta tragedia lo encontramos en la historia de Chuck Rance, personaje de Stephen King en La vida de Chuck. De niño, tras la muerte trágica de sus padres, Chuck fue criado por sus abuelos en una casona antigua. Había allí una habitación prohibida, una cúpula sellada, donde decían habitaba un secreto demasiado pesado. Cuando el abuelo muere, Chuck entra a esa habitación. Lo que descubre es aterrador. Esa sala mostraba el futuro, un futuro implacable, sin margen. Allí vio su propio destino. Moriría a los 39 años. A diferencia de Casandra, Chuck no intentó convencer a nadie. Tampoco usó ese saber para cambiar su vida. Vivió como si nada hubiese visto. De traje gris, con un trabajo gris, envuelto en días grises. Encerró la visión en un rincón de su conciencia y siguió el guión familiar. Solo al borde de su muerte se permitió ser quien había soñado en secreto, un bailarín, y bailó en la calle bajo la lluvia, cuando ya era demasiado tarde. Casandra y Chuck encarnan dos caras de la misma paradoja. Ella sabía y gritaba, pero nadie la escuchó. Él sabía y calló, pero ni siquiera a sí mismo se salvó. Ambos nos muestran que la precognición puede ser don o condena. Si se ignora, se vuelve esterilidad. Si se comparte sin ser recibido, se vuelve tormento. La intuición no siempre tranquiliza. A veces anuncia fatalidades, otras veces abre caminos, pero lo esencial es no confundirla con la precognición. Y aunque no podamos escapar del destino, sí podemos elegirlo, cómo vivirlo. Casandra nos enseña la lucidez dolorosa. Chuck nos recuerda que saber sin actuar es algo totalmente estéril. Recuerdo un seminario en Nueva York con el analista junguiano Andrew Samuels. Él, tan lógico y clasificador, sorprendió al anunciar un taller sobre intuición. El ejercicio fue desconcertante. Se dirigió a los asistentes y nos solicitó: describan a los padres de la persona que tienen a su lado. Así, sin datos previos. Mi compañera habló de mis padres con una precisión estremecedora. Cuando me tocó, dejé que las imágenes aparecieran solas y vi en sus ojos el mismo asombro. La intuición no siempre se presenta como un simple presentimiento. A veces toma la forma de imágenes vivas y concretas que aparecen sin mediación racional, como sucedió en aquel ejercicio. No son visiones del futuro fijado, como en la precognición, ni dictados externos que imponen una verdad absoluta, como en la revelación. Son imágenes que brotan de lo inconsciente y orientan, revelando aspectos ocultos de la realidad presente.
La intuición puede hablar en certezas súbitas, pero también en símbolos y escenas que sorprenden por su exactitud. Ese día confirmé una vez más que existe un saber primero, sin filtro, que aparece antes de la reflexión consciente. Un saber que solemos descartar por subjetivo, pero que cuando se le concede lugar, funciona como una brújula fina y exacta. Con el tiempo descubrí también en la vida diaria hay gestos sencillos capaces de mostrar esa verdad inmediata. Uno de ellos es lanzar una moneda al aire. En mi práctica analítica uso a veces ese gesto sencillo cuando alguien está trabado en un dilema que exige resolución inmediata. Lanzo una moneda al aire y la cubro con la mano. No muestro el resultado, en cambio pregunto, ¿qué quieres realmente que salga? La respuesta aparece de inmediato. Lo importante no es la cara o la cruz, sino lo que ya estaba decidido en lo hondo. La moneda no es oráculo, es un espejo que revela lo que la persona ya sabía. Así opera la intuición. No siempre tranquiliza, pero muestra con claridad lo verdadero. También en la consulta, la intuición se convierte en una respiración constante, una brújula silenciosa que acompaña cada encuentro. A veces me habla en el cuerpo, otras en símbolos inesperados. Se enciende en un detalle mínimo, una palabra repetida con insistencia, un silencio que se prolonga, un gesto que apenas roza la superficie. La intuición me recuerda que no siempre debo comprender de inmediato, sino sostener ese espacio hasta que algo brote solo. No se trata de adivinar ni de imponer un sentido, sino de escuchar con todo el ser. Esa escucha, que no está en los libros, pero sí en el alma, me orienta hacia la intervención justa o hacia el silencio necesario. Recuerdo, por ejemplo, un paciente que llegó a la consulta obligado por su esposa. Él era renuente y se mostraba casi desafiante. Durante toda la primera sesión, mientras él hablaba con frases medidas y evasivas, en mí apareció la imagen insistente de un velero en alta mar. Yo no soy persona de mar ni de veleros, y sin embargo, la visión se repetía con gran nitidez. En la segunda sesión volvió a presentarse esa misma imagen, como si quisiera abrirse paso desde un lugar más profundo que mis pensamientos. Cuando llegó la tercera vez ya no pude ignorarla, me atreví a compartirla. Y le dije, mientras usted me habla, aparece una y otra vez en mí la imagen de un velero en medio del océano, lejos de todo. El paciente quedó en silencio, sorprendido. Finalmente confesó que su mayor anhelo, guardado como un secreto casi vergonzoso, era abandonar todo, desaparecer de la civilización y adentrarse en el mar, en un velero. Aquella imagen había tocado el núcleo de su verdad más íntima, un lugar que ni siquiera se atrevía a nombrar. ¿Se puede cultivar la intuición? Sí. Se alimenta del silencio, de la escucha del cuerpo, de la presencia en el instante. Se afina aprendiendo a diferenciar entre la voz genuina y el eco del miedo disfrazado de señal. La intuición habla también en símbolos, en un sueño recurrente, en una imagen que insiste, en una coincidencia cargada de sentido, lo que Jung llamaba sincronicidad, el diálogo secreto entre el alma y el mundo. No hay fórmulas, pero sí actitudes, silencio, confianza, valor para equivocarse, porque fallar desde la intuición enseña, ignorarla en cambio hace que la vida grite. Y al final, lo más importante no es la certeza absoluta, sino esa paz interior que aparece cuando damos el paso en la dirección que la intuición señala. Hemos caminado por distintos rostros del saber invisible.
la intuición que orienta, la revelación que irrumpe como relámpago, la precognición que sentencia. Escuchamos a Jung reconocer la intuición como función del alma, a Nietzsche arder en revelaciones, a Einstein recordarnos que el poder decisivo de la mente intuitiva. Vimos a Cassandra gritar sin ser escuchada y a Chuck callar hasta marchitar su propia vida. Aprendimos que la intuición no siempre consuela, pero siempre señala. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Qué parte de ti ya sabe? ¿Qué dirección vibra en silencio, aunque tú no la entiendas? No esperes más pruebas, no busques certezas absolutas. Busca la paz secreta que aparece cuando escuchas esa voz íntima. Esa es tu brújula escondida. Desde la otra orilla me despido por ahora, pero recuerda, lo esencial no se impone, se susurra, y la intuición es ese susurro que viene de ti y a ti regresa. Hasta el próximo encuentro.